Saludos, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayéndoles una enseñanza la cual hemos titulado La relación del Padre con el Hijo. Y esta enseñanza es una continuación de muchas otras que hemos dado acerca del misterio escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado, dice la palabra de Dios, en estos postreros tiempos. En Hebreos también dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, como dice la palabra en Hebreos, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí vemos que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo sale del Padre y el Hijo viene a ser la misma imagen de su sustancia, como está escrito aquí. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra imagen pues significa carácter en griego y tiene que ver con esas herramientas de grabado, como un tipo, como un molde. Está hablando de eso la palabra 5481. Es el resplandor, la apausgama, es la radiancia, el resplandor del Dios mismo. Y vamos a entrar en este tema para poder entender ese misterio, si es que Dios nos lo revela, porque es imposible que nosotros podamos conocer quién es el Padre. Eso es imposible, solo lo conoce el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces estamos aquí cumpliendo un mandato del Señor de enseñar para que los que tienen oídos para oír van a oír, y de eso se trata esta enseñanza, porque nació en base a una especie de desconocimiento en algunos que les causó tropiezo. Y son gente que nos escuchan las enseñanzas, pero cuando llegan a un punto donde es amenazada su doctrina, la cual viene siendo arrastrada desde el siglo I, desde que empezó prácticamente, Pablo lo menciona, Pedro lo menciona, o sea, la corrupción y la mentira y la perversión de la palabra de Dios empezó desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de Juan y Pedro, está escrito allí. O sea que no es extraño que en el siglo 300, cuando vino un famoso concilio de Nicea, ya eso estaba todo pervertido. Por eso que en alguna enseñanza dije yo que lo que se llama la Santa Madre Iglesia Católica, desde el momento que nació enferma. O sea, eso nunca fue de Dios. Entonces alguno me escribió y me dice, pero ¿qué opina de fulano de tal, de los padres de la iglesia y todo? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del nacimiento de una pseudo llamada iglesia que nunca nació en el orden divino. Porque como estoy diciendo, está escrito que ya la verdad se había pervertido. La gente en Corintios, como dice en 2 Corintios 11, la gente estaba escuchando a otro Jesús, estaba recibiendo otro espíritu y estaban aceptando otro evangelio. Desde ese tiempo ya se había perdido, pero Dios nunca se quedó sin pueblo. Él siempre guardó un remanente a través de los siglos y su verdad tiene que permanecer para siempre. En estos postreros tiempos, dice la palabra, nos habló por el Hijo. Entonces vamos a leer primera de Timoteo capítulo 3, y el versículo 16, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, tenemos que decidirnos. Las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor
Y aquí la palabra de Dios dice que Dios fue el que se fue manifestado en carne. O sea que aquí no dice el Hijo o el Padre o el Espíritu Santo. Acá dice que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. No hay dos dioses. Ese Dios fue manifestado en carne. Ese Dios dice que fue justificado en el Espíritu. Es un misterio. Ese Dios fue visto de los ángeles. O sea, ¿cómo es eso? Dirá alguno. ¿Cómo es que Dios fue visto de los ángeles? En el libro de Job aparece Dios sentado y los hijos de Dios venían y hasta Satanás se apareció y los ángeles cuando fueron creados lo veían a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios fue visto de los ángeles? Ese es el misterio. Que llegó un momento en que Dios habló muchas veces de diversas maneras, y una de las maneras que él habló, por ejemplo, fueron en apariciones como el ángel del Señor, que en la Reina Valera ya ustedes saben cómo se pronuncia, el ángel de Yahweh, como dicen otras Biblias, otras traducciones, pero lo que estamos hablando acá, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres y se manifestó en apariciones. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice: y vi un cordero que tenía 7 ojos y 7 cuernos, ciertamente eso es una aparición de Dios. Es una aparición de una condición divina de Dios, de ser el cordero sacrificial. Que pues Dios aparece como un cordero, pero sabemos que Jesús de Nazaret, del Cristo, el Hijo de Dios, pues no es un animal, no es un cordero de 7 ojos y 7 cuernos. Obviamente está hablando metafóricamente de una aparición de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando el ángel del Señor aparecía, era una aparición de Dios. Pero llegó un momento en el cumplimiento, dice, de los tiempos, en que ese misterio oculto desde los siglos y edades se revela. ¿Y cuál es esa revelación? Cosa que ni aun los ángeles, dice, anhelaron ver lo que vosotros veis. Eso dijo el Señor, que aún los ángeles están viendo lo que ustedes ven, se quedan asombrados. ¿Y de qué? Porque los ángeles tampoco nunca habían disfrutado al Dios bendito que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, cumpliendo lo que Él había dicho en la eternidad, que yo tendré que poner fin a la rebelión y yo tendré que ser ese hombre que voy a alguna vez crear, porque ese hombre va a vivir en un universo corrompido de un ser racional que se revela, y yo tengo que cumplir lo que dije, que la tierra que yo creo va a ser habitada para siempre. Y como la tierra se corrompió, ya saben toda la historia, les recomiendo el video que se llama El porqué y el cómo de todas las cosas, y vamos desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces ese Dios bendito, al declarar su palabra, esa palabra tiene que cumplirse, y no hubo otra forma que Él mismo tomar la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición cumplió su palabra. O sea, Él demostró a los ángeles, a los hombres y a los demonios que lo que Él dijo, lo que Él había dicho en su palabra, los mandamientos eran posibles de guardar. Lo que pasa es que el hombre no los guardó. Pero eso no significa que los mandamientos no hayan sido justos, santos y puros, y también obedecibles, que eran capaces de ser guardados. Y para eso Dios tuvo que probarlo, tomando la forma semejante a un hombre, y en esa condición, nacido de una mujer y bajo la ley, guardó todos los mandamientos para demostrar que sí era posible y que su palabra era santa y que sí era posible guardarlo. Por eso que la justicia que Él se merece nos la entrega a todos aquellos que hemos conocido esta verdad. Entonces, el misterio de que los ángeles iban a ver por primera vez a ese bendito Dios encarnado, o sea, eso nunca lo habían visto. Habían visto a Dios en toda su gloria. Como dice la palabra del Señor, Él habita en luz inaccesible. O sea, la gloria de Dios es tan grande, tan inaccesible, que pues los seres solamente que están allí, que lo cubren, algunos lo llaman querubines, otros serafines, yo no voy a discutir acerca de eso, pero eran los que estaban guardando en su presencia en el modelo del arca que Dios mandó a construir. Ahí también podemos ver
que cubrían con sus alas y sus rostros, y ahí se manifestaba la presencia del Señor. Pero llegó un momento en que Dios ya había hablado de que Él mismo iba a caminar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el misterio oculto de los siglos y edades, y que los ángeles mismos lo vieron. Entonces por eso dice que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. Dios fue predicado, porque el que caminaba, el hombre, Jesús de Nazaret, como Dios, dice, ungió al hombre, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este hombre, este Mesías, este ungido, era el Cristo, el Hijo de Dios. Era Dios que estaba después predicado a los gentiles. Este mismo Dios, dice la palabra de Dios, fue creído en el mundo. Y este mismo Dios fue recibido arriba en gloria. Eso es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Dios se hizo carne, caminó, lo vieron los ángeles, se predicó acerca de ese Dios, y que ese mismo Dios también a la misma vez fue una piedra de tropiezo para aquellos que creían conocer a Dios. Entonces, en este momento, en este año en el que estoy hablando, en el 2019, sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos, incluyendo a todos los que se llaman cristianos, evangélicos, pentecostales o como quieras llamarte. O sea, no te creas que porque tú eres cristiano evangélico y has leído la Biblia y has sentido el poder de Dios, no te creas que por esa razón tú conoces el verdadero Dios. Porque esto es un misterio que tiene que entregártelo Dios mismo. Porque si no, estarías adorando a tres dioses o a dos. Entonces, Dios es uno solo, y estamos aquí viendo la relación del Padre con el Hijo, y esta relación tiene que ver con lo que dice Efesios capítulo 1, verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual, dice, se había propuesto en sí mismo. O sea que ese misterio que se había propuesto en sí mismo y que se propuso entregarlo y revelarlo en algún momento de la historia de la humanidad y de la creación, ¿cuál fue? Era de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que llegó un momento en la historia de la creación que Dios aparece en la escena para reunir y buscar la paz de todas las cosas que habían sido quebrantadas y quebrantadas y sublevadas, y poner la paz, porque lo que Él dijo se tenía que cumplir. Dice la palabra de Dios que todo lo que creó, dice, fue bueno. Entonces no podía ser posible que un ángel o un ser racional se haya revelado contra esa verdad, y él tomó la decisión de rebelarse. Entonces Dios le dijo, no pases esta línea, porque si la pasas nunca más serás. Entonces él la pasó, pero arrastró consecuencias que con el tiempo Dios tenía que, al final de cuentas, solucionar eso, porque lo que Él dijo se tiene que cumplir. Entonces, eso sucedió en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, en que Dios se manifestó como carne. Y vamos a ver cuál es la relación del Padre con el Hijo, porque muchos se confunden, porque cuando leen las Escrituras, por ejemplo, dice, mi Padre es mayor que yo. Y nadie conoce el día ni la hora, ni tampoco el Hijo, solo el Padre. Entonces ahí establecen en su mente la idea de que Dios el Padre es grande y tiene en sus brazos a un pequeño, que es el Hijo, como si fuera un ser aparte. Y en realidad no han entendido. Entonces esta enseñanza tiene que ver con ese misterio que Dios se propuso consigo mismo, y que no es fácil entender si es que Dios no nos lo revela. En Hebreos capítulo 1 dice, porque
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea que no solamente Dios establece esa relación, yo seré a él padre, pero él será a mí hijo. ¿Qué significa eso? De eso se trata esta enseñanza. Y voy a leer, vamos a empezar leyendo unos pasajes de las Escrituras. Vamos a leer, por ejemplo, en Juan 10, 24 al 30, hay un pasaje donde los judíos estaban ya hartos, se podría decir, y un día uno de ellos reventó y le dijo, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea que ahí lo pueden leer. Y no fue una sola vez, sino muchas veces, hasta el sumo sacerdote, los judíos, los fariseos, le decían, si tú eres el Cristo, dínoslo. O sea, los judíos que representaban el pueblo de Dios, el Israel étnico que Dios había formado y forjado a través de los años, y que ellos eran los representantes, porque pues ellos tenían la ley, las promesas, el templo, los sacrificios y todo eso, y se supone que ellos eran los herederos de la palabra y del pacto. Esta gente no lo conoció, porque si lo hubieran conocido, dice la palabra, ellos nunca lo hubieran crucificado. Entonces, esta gente sabía de la venida de un Mesías, de un ungido, de un Christos, de un Mesías en hebreo. Ellos sabían de la venida del Cristo, o sea, para ellos no era algo nuevo. Entonces, ¿qué entonces los hacía tropezar? Entonces, lo que estamos viendo ahí en Juan 10, del 24 al 30, como dijo los judíos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Cristo. Entonces, ¿qué era lo que los, lo ofendía? Lo que los ofendía, al igual que Saulo de Tarso, que también era un judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo irreprensible, se sabía la Torá de memoria, había estudiado a los pies de Gamaliel. Dice en Hechos capítulo 8, verso 37, 8:37, dice, estamos hablando del eunuco, y luego vamos a hablar de Saulo de Tarso. Vamos a hablar primero de eunuco. Cuando este eunuco está leyendo Isaías, no entiende, ya conocen la historia, voy a acelerar el punto. Entonces Felipe le dice, vamos a ir desde 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces aquí hay una enseñanza, el evangelio de Jesús. ¿Qué le estaría hablando Felipe el eunuco? Dice el evangelio de Jesús, lógicamente, pero ¿qué incluía el evangelio, las buenas noticias de Jesús? Que este hombre, dice el versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea que noten esto, aquí hay agua, o sea, le estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Y entonces él le dice, aquí hay agua, ¿qué impide? Entonces le dijo Felipe, si crees, no solamente allí, de todo corazón, bien puedes. Entonces él respondiendo dijo, y acá está la clave, creo que Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que no solamente él creía que Jesús de Nazaret, el hombre de Galilea, era el Mesías, el Cristo, el ungido. Porque pues eso es lo que le decían los judíos que estaban perturbados. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, dínoslo. Si tú eres el Mesías que estamos esperando, dínoslo. Entonces, eso no es suficiente. Porque lo que hizo que el eunuco estuviera dispuesto a bajarse el carro y dejar toda su dignidad y meterse en el agua y sumergirse ahí, no fue que Jesús era el ungido del Mesías solamente,
sino que lo que hizo la conversión de este hombre fue una verdad que se tiene que dar hoy en día para que la gente entienda que cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra el Creador de los cielos, de la tierra, del mar y la fuente de las aguas, y que hay un solo sacrificio, y fue el sacrificio del mismo Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído por los gentiles y recibido arriba en gloria. Ese Dios es Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, pero no solamente eso, la verdad es que ese Cristo es más que eso, ese es Dios mismo hecho carne, caminando. Y esa verdad fue la que convirtió al eunuco, y esa verdad fue la que convirtió a un judío fariseo acérrimo, guardador de la Torá, guardador del Shabbat, de todas las fiestas judías, de todas las fiestas solemnes y todos los rituales que se puedan hacer. Hay un hombre que los cumplía a la perfección, y ese fue Saulo de Tarso. Pero ¿cómo este hombre iba a conocer al verdadero Dios si Dios mismo no se lo revela? Cuando Dios mismo se revela a este hombre, Dios le revela algo que hizo que dejara todo, como dice él mismo, lo tengo por basura, con tal de conocer a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué cosa fue lo que Dios le reveló a este hombre para que deje totalmente la doctrina que tenía? Si bien es cierto, tenía la Torá, tenía a Moisés, pero no conocía a Dios, estaba perdido. ¿Qué es lo que conoció Pablo? Allí está, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, y voy a leer del versículo 18. Cuando Ananías oró por él, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el versículo 20 dice, enseguida, fíjense, cuando el mismísimo Dios, hablándole en lengua hebrea, le dice, Saulo, Saulo, ¿a quién me persigues? Y el Señor mismo, el Dios de la gloria, se le revela. En ese momento el hombre cae ciego, y en esa condición de ceguera es que recién él es humillado, y en esa condición de humillación es que recibe la vista, es bautizado, lleno del Espíritu Santo, y Dios le quita la venda. ¿Qué venda le quita? Ahí está. Enseguida predicaba. ¿Qué cosa? Enseguida. Porque la revelación fue instantánea, no fue algo que, si bien es cierto, él se fue después a la Arabia, al monte Sinaí, a recibir más entendimiento, más revelación para predicar la palabra con el conocimiento y escribir todas las cartas que hizo, pero el conocimiento primario que lo engendró, el conocimiento primario que lo hizo pararse y empezar a predicar era este. Enseguida predicaba a Cristo. O sea, predicaba que Jesús era el Mesías, algo que los judíos preguntaban, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y entonces él decía, Jesús es el Cristo, pero la revelación que le transforma la vida no era solamente eso. Lo que le transformó la vida era lo que dice allí. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, el que caminó por las calles de Palestina, ese hombre al cual los discípulos predicaban y al cual él mismo consentía en arrastrarlos y llevarlos a la cárcel, y aún consentía en la muerte de algunos, ese hombre, Jesús de Nazaret, era el Cristo. ¿Pero qué decía del Cristo? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso fue lo que también a este hombre cristiano evangélico de 35 años le transformó la vida. Le transformó la vida. ¿Por qué? Porque yo por 35 años vivía aquí y allá, inconstante en todos los caminos. ¿Por qué?
porque nunca llegué a probar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del dorea, del don, del regalo celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, esto yo lo viví. O sea, que yo caía como el cerdo, o sea, lavada y se vuelve al cieno a revolcarse. O como el perro que vuelve a su vómito. Yo era uno de esos cristianos. Y me arrepentía y tenía remordimiento y sabía que estaba haciendo mal y después me iba todo bien, estaba contento y así estaba por años. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, yo realmente nunca gusté la verdad de la palabra de Dios, como dice acá. Gustaron la buena palabra de Dios. Nunca fui iluminado al punto de conocer esta verdad. Porque ahí lo dice, o sea, lo dice de nuevo. Ahí lo dice. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos. No dice a Jesús de Nazaret, no dice al Cristo, sino dice crucificando para sí mismos, dice al Hijo de Dios. El punto que transformó mi vida fue lo mismo que pasó con Pablo. Que yo conocí a Jesús de Nazaret. Y mucha gente conoce a Jesús de Nazaret, desde el Cristo es el Salvador, pero no conocen que no solamente Él es Jesús el ungido, el Cristo. Y aún la gente cuando dice, no, yo sí sé que es el Hijo de Dios, no entienden lo que es que Jesús es el Hijo de Dios. No lo entienden. Porque si lo entendieran, entonces ahí está la palabra de Dios. A ver los teólogos, enséñenme. Ahí dice es imposible. Es imposible que los que fueron iluminados, los que gustaron la palabra de Dios, los que gustaron el poder venidero, los que gustaron del don celestial, es imposible que caigan y otra vez vengan de nuevo. Es imposible. Ahora que lo conocí, para mí, pues es imposible para mí. Yo no puedo pecar porque conscientemente yo no puedo hacer eso más. Es imposible que yo vaya y vea a una mujer y quiera adulterar con ella, o vea algo y quiera robar con ella. O sea, yo no puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Mi naturaleza es otra, fui engendrado por Dios. Y eso es lo que la gente no entiende, porque está luchando con una religión. Ay, que se tienen que portar bien porque Dios los castiga. Estás esclavo porque los deseos de Satanás quieres hacer y el remordimiento de que Dios te va a castigar, eres un esclavo porque no tienes el conocimiento de la verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Cuando el Señor Jesús habló de esa verdad y que muchos pueden usar, ay, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás que la tierra es plana y ay, eso te libertará. Sí, eso es una verdad, pero el contexto en el que el Señor Jesucristo usó esa palabra está clara y nada la puede cambiar, nada ni nadie. Chequea el contexto. Él está hablando de una libertad del pecado y nada más, no está hablando de otra libertad. Así que no me cambie la escritura. Que Dios me ha ungido y me ha llamado para predicar a todas las naciones su palabra. Para testimonio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Este que está acá. Y esta enseñanza va dirigida a todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y a las que son cabritos y están pervirtiendo porque no se humillan ante ese bendito Dios, sino que creen que saben, lo que hacen es causar división,
sensuales que no tienen el Espíritu Santo, el cual produce una sola cosa, el cual es santidad. La santidad y la justicia van juntos. Es imposible ser santo sin ser justo y es imposible ser justo sin ser santo. Lo demás es pura religión. Para aquellos que están hablando de justicia más importante, dar comida a los pobres, claro que sí, cuando Dios te prepara las buenas obras, anda en ellas, en el Espíritu Santo. Pero no pretendas que dar todos los bienes para dar a los pobres y aun que tu cuerpo sea quemado en sacrificio, la palabra de Dios dice, si tu motivación es incorrecta, si eso no te mandó Dios, eso no vale de nada. Lee 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que no se puede conocer esa verdad. Pero hubo un ser racional que sí tenía más conocimiento que muchos cristianos hoy día. Y ese ser racional, ese ángel, el primero que Dios creó, lo primero que Dios creó fue ese, como está escrito en el libro de Job, me parece en capítulo 40. Él fue el principio de los caminos de Dios, hablando de Lucifer, de Satanás, la serpiente antigua y el dragón. Él fue el comienzo, el inicio de la creación de Dios. Ese sí tiene más entendimiento que muchos. ¿Por qué? Porque él está bien de antes. Él era el encargado de dar a conocer a los demás seres creados quién era Dios, y él tenía la luz del conocimiento para instruirlos a los demás, hasta que él se la creyó, se ensoberbeció, pensó que sabía más que ellos y más que Dios, y entonces él dijo, yo tengo una mejor idea, y instituyó sus propios negocios, sus contrataciones, comenzó a hacer negocios y a negociar, y convenció una tercera parte de los ángeles de Dios, los cuales también Dios dio juicio y están reservados para el día final. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, que nosotros como reyes y sacerdotes juzgaremos también a las naciones con vara de hierro. Entonces yo decía, ay, cuando me muera voy a ser justo, cuando me muera por arte de magia voy a ser un santito así todo blanco con una coronita así, automáticamente, como yo era cristiano y yo creí en Jesús, entonces me muero y boom, ya soy santo. Es una mentira total. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo demás. La santidad y la fidelidad se tiene que probar aquí en la tierra. Dios no te va a encargar una nación para pastorearla con vara de hierro si tú en esta tierra ni siquiera puedes controlar tus ojos para codiciar a una mujer. En absoluto Dios va a confiar en ti, pero ese poder para no pecar viene de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que Él da a todos aquellos que se arrepienten de corazón. Vamos a enseñar esto. Parece fácil, pero las ovejas van a escuchar su voz. Voy a leer Juan, capítulo 10. Dice, 10:25, Jesús le respondió, bueno, el 24, perdón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahí está lo que estaba hablando. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ahí viene la gente que no tiene el entendimiento. Oh, el Padre es mayor, o sea que es otra persona. No tienen entendimiento.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oh, sí. Eso se refiere, y los dos serán una sola carne. El hombre y la mujer son dos personas, pero la Biblia dice serán uno. Así se refiere. O sea, se inventan lo que no entienden. Creyendo ser sabios se hacen necios. Dios destruye la sabiduría de los sabios. Porque no hay humillación, porque no hay humildad para decir, Señor, no veo, estoy ciego. Entonces Dios reciente dice, ok, yo vine para dar vista a los ciegos. Pero los que dicen, ven, entonces esos se quedan ciegos. Tu pecado permanece. Ese es el problema. El problema es el corazón, la soberbia. El conocimiento de la verdad, según Tito, capítulo 1, verso 1, dice, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que la verdad Dios te la va a dar cuando Él te entrega una verdad. ¿Y qué haces con ella? ¿Eres humilde y la pones en práctica o eres soberbio y la cuestionas? Cuando eres soberbio y la cuestionas, te quedas más ciego. Y puedes cometer una certa de abominaciones pensando de que, eso no es nada malo. O sea, nosotros en estos viajes, estos encuentros por los países, hemos descubierto que verdaderamente lo que está oculto detrás de tantas personas que parecen normales es un pasado y una niñez en las que hijos del diablo llenos de demonios han violado y han tocado hasta sus propios hijos, tíos, abuelos, tocando a sus nietos, tíos violando a los sobrinos de 7 años. O sea, ¿qué hemos descubierto ahí en el mundo que vamos a predicar? Que el mundo entero está bajo el diablo y que si tú no tienes el Espíritu Santo, eres una comida fácil para él. Entonces cuando los judíos decían, si tú eres el Cristo, dínoslo. Saulo de Tarso sabía que iba a venir un Mesías, pero lo que lo engendró es que ese Mesías era el Hijo de Dios. ¿Y qué es el Hijo de Dios? El que salió de él. Ese es el problema. Por eso es que aquel ser estaba diciendo, racional, que se reveló, Lucifer, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, ese tipo sí que sabía. Por eso que en la palabra de Dios, ahí en Mateo, me parece en Lucas, dice que cuando vino el tentador, la razón por la que vino está ahí escrita. Ahí dice, si eres hijo de Dios. Él no le dijo, como le dijo a los judíos, si eres el Cristo, dínoslo. Si eres el Cristo, no. Él sí sabía cuál era la pregunta. ¿Tú eres aquel que salió de Dios y que iba a venir? ¿Tú eres el Dios encarnado, pero que dejaste tu poder y tu gloria y lo que estás haciendo, lo estás haciendo con un hombre sujeto a la ley de ese Dios altísimo? ¿Eres tú ese? Y lo chequeaba, lo miraba, ¿eres tú? A ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo miraba, porque los mismos ángeles vieron al Dios encarnado. Entonces imagínate, Satanás, ¿eres tú? ¿Qué no dijo, eres tú el Cristo? Entonces estamos viendo que Pablo enseguida predicaba que Jesucristo, que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver 1 Juan 2, 22 y 23, qué significa negar a Jesús el Mesías, a Cristo. Jesús el Cristo. Negar a Jesús el Mesías, al ungido, es igual a negar al Padre y al Hijo. ¿Dónde está eso? 1 Juan, capítulo 2.
Y a este servidor le citaron estas escrituras haciendo referencia de que yo estoy equivocado y tengo una doctrina rara, que soy un unitario. O sea, la gente que cree que yo soy unitario no tiene la menor idea de lo que están hablando, te lo puedo asegurar. En absoluto. Yo no soy ni unitario ni trinitario. Yo soy un hombre renacido por la sangre bendita de Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, y que he entendido qué significa que Él es el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver, eso es lo que estamos enseñando. Dice, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Oh, está hablando de la verdad, conocer la verdad. Y dice que el Espíritu Santo, que es la unción del Santo, o sea que ahí tienen una lección aparte. El Espíritu Santo es la unción del Santo. El Espíritu Santo es la suministración del Espíritu de Jesucristo, el cual está sentado en su trono esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ok, ahí estamos. Entonces los judíos le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Saulo de Tarso sabía de que iba a venir el Mesías, pero lo que lo convirtió a él y al eunuco fue de saber que ese Cristo era el Hijo de Dios, que era Dios saliendo de sí mismo, como dice la palabra de Dios, yo salí del Padre. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ahora, el entendimiento de la gente de que Jesús es el Mesías tampoco es válido, verdadero, si es que el Espíritu del Santo, que dice ahí el verso 20, conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienes la unción del Santo. Ese es el que te revela que Jesús es el Mesías. Pero dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso dice, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, en los dos son uno, no son dos personas. El Hijo y el Padre no son dos personas. El Hijo y el Padre es una relación con el mismo Dios. Y aquí puse unas palabras, a ver si nos ayuda a entender un poco. Dice en Juan capítulo 16, verso 27. Este mismo apóstol en Juan capítulo 16, verso 27. Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, ¿quiénes? Está hablando a sus discípulos. Ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, habéis creído que yo salí de Dios. Eso es lo que hace que Jesús de Nazaret, el Cristo, sea el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque salió de Dios. Ahí lo dice, yo salí de Dios. Y lo dice más claramente, salí del Padre. Yo seré a Él Padre y Él me será a mí por hijo. ¿Cuándo? Cuando lo introduce. Por eso dice, visto de los ángeles. Por eso dice, adórenle ángeles. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Porque dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ahí lo dice. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces la gente cree pues que hay una silla y otra silla. No, que Jesús está sentado al lado del Padre. Entonces en su mente se imaginan dos tronos. O sea, que muéstreme en la Biblia donde hay dos tronos de Dios, por favor. Entonces la verdad se tiene que acomodar con el fundamento. El fundamento es el que determina las interpretaciones secundarias. Dios es uno solo es el que está sentado en el trono. Lean la Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Vi un trono y a uno sentado.
Y en el día del juicio hay uno sentado en el trono blanco, uno solo. Cuando la palabra de Dios dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, es el único trono. En el Mateo capítulo 25, donde dice que Él separará a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, ese es un solo trono. Está hablando del mismo tema, de lo mismo. ¿De qué? Del juicio de Dios. ¿Y cuándo es ese juicio? Cuando Él viene por segunda vez, no hay tercera vez. Entonces, lo que pasa es que ya se acabó el tiempo, Dios tiene que cumplir lo que dijo y por eso que este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin y el que les está hablando es un instrumento de Él, simplemente porque es justo y necesario que la gente se entere. Y principalmente aquellos que se llaman pastores y están hablando cada domingo y predicando por la radio, por la televisión. A ustedes va este mensaje. Porque está escrito, no os hagáis muchos maestros de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Al que se le da más, a ese se le va a demandar más. Por eso es que estoy aquí hablando la palabra de Dios para que haya testimonio de lo que es la verdad, tal y cual, sin diluirla, la palabra pura. ¿Qué dijo el Señor en la palabra pura, en la doctrina de Jesucristo? Él dice, Juan, si alguno no persevera y se extravía de la doctrina de Jesús, Cristo, no tiene a Dios. ¿Y qué dijo Jesús el Cristo? Esto dijo, yo salí de Dios, salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo. Versículo 8, 17:8, porque las palabras que me diste, dice, hablando para sus discípulos, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Salí de ti. Verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Verso 13, ahora yo voy a ti. Entonces vamos a entrar un poco más en el tema. Entonces, negar al Hijo no es negar al Padre, así no dice. Negar al Hijo es igual a no tener al Padre. Lean bien. Confesar al Hijo es tener al Padre. No dice confesar al Hijo es confesar también al Padre. No dice así. Confesar al Hijo es tener al Padre. Y negar al Hijo es no tener al Padre. Lean bien. Porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Y dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? El que cree, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente el Cristo. Porque ahí dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Sí, pero no es tan simple. Cuando tú estás diciendo que Jesús es el Cristo, no es tan simple. Porque ya lo estamos explicando. Vencer al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. El que cree en el Hijo de Dios. Esa es la victoria que vence al mundo. No solamente que cree que Jesús es el Cristo. Saulo de Tarso, los discípulos, antes de conocerlo, esperaban un Mesías. Pero la verdad que hace libre, la verdad que vence al mundo es creer no solamente que Él es el Cristo, sino que ese Cristo es el Hijo de Dios. Como eso fue lo que Pablo empezó a predicar cuando recibió esa verdad. Hasta el punto de dar su vida. Porque entendió y conoció que ese que le habló no era cualquiera, no solamente el Mesías, era el Dios mismo hablándole. Eso te transforma. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿ve?, le ha hecho mentiroso. 1 Juan 5:10. Entonces, cuando los judíos escuchaban al Señor y se escandalizaban, ellos no se escandalizaban de que podía ser el Cristo, el ungido. No. De esto se escandalizaban. Y eso está me parece, en Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18, a ver si me parece que está ahí. Juan 5, 17 y 18, vamos a ver si está aquí. Sí, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el problema, haciéndose igual a Dios. Esa es la piedra de tropiezo en la cual tropezaron los edificadores. Esa piedra vino a ser cabeza del ángulo en la cual Dios va a edificar su iglesia, y su iglesia no está compuesta de piedras o de ladrillos o de concreto. Su iglesia está compuesta de piedras vivas. Somos piedras vivas, somos piedras preciosas, creciendo en el conocimiento de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que vamos a ir a explicar esto. Y vamos a... Hay muchos versículos que los copien ahí. Juan 3:13, Juan 6:44, Juan 14:6 y 7. Entonces, cuando en el principio dice la palabra de Dios era el Logos, no dice que en el principio era el Hijo. Lo que algunos leen mal. Dice Juan 1:1, en el principio era el Logos, el verbo, la palabra. La palabra, en el principio era el Logos. El Logos es una palabra en la concordancia Strong, la número 5207. Perdón. Aquí no la tengo. Pero Logos está hablando de la esencia de lo que hay en la mente de la persona. O sea que lo que es la persona, lo que está pensando, lo que es esa persona es el Logos, la palabra. Diferente a rema, que también se traduce palabra, que es la palabra hablada en el momento. Pero la palabra es la que mora permanentemente en la persona. Y dice que esa palabra, ese pensamiento permanente y constante en ese ser, dice que era Dios. Ahí lo dice. En el principio era el verbo. No dice en el principio era el Hijo. Dice el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo existía, era del verbo ser. O sea, el Logos era con Dios. O sea, el verbo existía con Dios. O sea que el verbo existía con Dios. Allí estaba el verbo. Y el verbo mismo era Dios. Dice, este era en el principio. Era significa existía, era con Dios. En él, ¿quién? En el verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, etc. Juan vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Ahí está. Esa luz verdadera venía a este mundo. Esa es la relación. Cuando el Hijo sale del Padre, entonces adquiere un estatus de hijo. Hijo en el griego es huíos. Esa es la relación. Sale de la habitación de luz. Dice la palabra de Dios que Dios habita en luz inaccesible. O sea que si Dios es luz, en el griego es phos, P-H-O-S, esta luz, esta gloria inaccesible, tiene una sustancia dentro, un pensamiento intrínseco allí. Ese pensamiento, ese Logos, era Dios mismo, y ese Dios un día sale de aquí. Pero al habitar en una gloria inaccesible que nadie puede ver, nadie puede entrar, Él tuvo que salir de esa gloria y se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló haciéndose semejante a los hombres, y en esa condición vino y habitó entre nosotros. Jesús de Nazaret, José, el marido de María, no tuvo nada que hacer para que naciera varón.
Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 3:13. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea que nadie, porque aquí está en la tierra, Jesús de Nazaret. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No que va a estar, sino que el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, la gente lo lee de una manera diferente. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí. O sea que dice el Señor Jesús hablando. Él dice ninguno puede venir, no dice al Padre, sino ninguno puede venir a mí. Dice, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Significa eso, que nadie puede conocer quién es el Hijo si Dios mismo no lo trae. Así que el versículo Juan 14, 6 y 7. Juan 14, 6 y 7 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una frase bien conocida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene. La gente entiende, nadie va al Padre. Eso es lo que entienden en su mente. Y la palabra de Dios no puede mentir. Así no dice. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. Ahí lo dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no dice, nadie va al Padre, no. Dice, nadie viene a mí. Nadie viene al Padre. Dice, nadie viene. No dice que nadie va. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando de lo mismo. Entonces, en 1 Timoteo 6, 14 al 16. 1 Timoteo 6, el 14 al 16. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor y de señores. O sea que acá está hablando de quién. Lo dice allí, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a aparecer? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo. No dice ambos, no, solo. Él es solo, soberano, solo Rey de reyes. Él es solo Señor de señores, el único. O sea, yo no sé qué más teología que esta, Dios mío. Porque si hay un hombre y otro hombre, son dos personas. Acá dice, el único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Cuando Dios, que es el único que habita en luz inaccesible, pero que en el cumplimiento de los tiempos finales, Él hace la manifestación de ese misterio oculto en el cual los ángeles lo ven, porque Dios fue visto en los ángeles. Pues eso no significa que anula la primera verdad. Sigue habitando en luz inaccesible, pero se despojó de esa luz inaccesible, salió de Él y se hizo hombre. Pero ese hombre, dice ahí, el único que tiene luz inaccesible, aquí ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando? Está hablando del bendito Señor Jesús sentado
a la diestra de su majestad en las alturas. Ese es el Dios bendito que ningún hombre puede ver cuando Dios está revestido de toda su gloria. Ni aun los querubines que están a su lado, cuando Él está lleno de su ira, derramando las copas de ira. Dice la Biblia que eso se llena de humo y nadie podía entrar en ese lugar, en ese momento. Nadie, ni siquiera las criaturas que Él había creado allí. Nadie podía entrar delante de ese trono. No sé dónde está ese versículo, pero ahí dice que el humo se llenó y nadie podía entrar. No me acuerdo dónde está. Búsquenlo en la concordancia. Se han dado cuenta ahí. Ni aún los 4 seres vivientes podían entrar a su presencia cuando Él estaba enojado. La luz y su gloria estaban en todo su máximo apogeo. Entonces, vamos a empezar aquí diciendo, Juan, creo que leímos Juan 16, 27 y 28. Juan 16, leímos eso. 16, 27 y 28, sí, eso ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, ahora, Timoteo, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Doxa, Dexio. Vamos a leer Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿en dónde? Él no dijo que el Hijo que va a estar sentado junto al Padre. Si alguien me da un solo versículo, dos, para que tenga testimonio, que alguien me dé 2 versículos en la Biblia donde dice que el Hijo se va a sentar junto al Padre. No existe ese versículo. El Hijo se sienta a la diestra de la majestad de Dios, no del Padre. Nunca dice el Hijo se va a sentar junto al Padre. Nunca dice eso. Muéstrenme 2 testimonios y me escriben. Lo que la palabra dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de ¿qué? A la diestra del poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder es su gloria, es su faz. Entonces, otro versículo. Vamos, Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. Dice lo mismo. Yo soy, porque le dijeron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Cuando ya le dijeron eso, el sumo sacerdote le volvió, le dijo, ¿eres tú el Cristo? Y añadió, ¿el Hijo del bendito? No quiso decir Dios. Y Jesús le dijo, yo soy. Sí, porque no podía mentir. Se lo dijo directo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra, otra vez, del poder de Dios. O sea, Él no dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. No, dice, sentado a la diestra del poder de Dios, del Dexios de Dios, a la diestra del poder. Lo mismo dice también en Hebreos 1:3, me parece. Ahora vamos a ver el famoso pasaje de Esteban en capítulo 7 de Hechos. El famosísimo pasaje de Esteban, donde dice, ahí está el Hijo y el Padre. El Hijo y el Padre, los dos juntos. Nunca hay 2 tronos en el cielo, nunca. Nunca. Hechos capítulo 7, la famosa historia de Esteban cuando lo apedrean. Y ahí dice, versículo 55, 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. O sea que es posible estar lleno del Espíritu Santo y morir apedreado. Wow.
Porque hay algunos que en la doctrina de la prosperidad, ay, que todo te va a ir bien. No, vive como quieras, total, ya la Biblia dice que tú eres salvo. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en ¿dónde? ¿Dónde Esteban estaba mirando a dónde? Al cielo. Y cuando vio el cielo, ¿qué es lo que vio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léanlo. Ahí lo dice. Vio la doxa de Dios. Esa palabra gloria en el griego es doxa. Vio la gloria, la doxa de Dios. Ahí lo dice, vio la doxa de Dios. Y a Jesús, entonces presten atención, lo que vio, o sea, miró el cielo, lo que vio fue la gloria de Dios. Fue la gloria de Dios, la gloria de Dios. Eso fue lo que vio. ¿Y qué más? Y a Jesús que estaba, ¿en dónde? A la diestra del Padre. Así no dice. Dice que estaba a la diestra, al dexios de esa gloria. ¿Por qué? Porque si él estaba en el mismísimo centro, como se dice en inglés, guess what? No, nunca podrías verlo. Porque nadie puede ver con esa tremenda gloria. O sea, si yo pongo una cámara que a imagínate un faro aquí de luz de 1.000.000 de watts. Y acá lo tengo, imagínatelo. Acá está Felipe, estoy aquí, pero de repente traigo un aparato que tiene el poder para echar 1.000.000 de lumens, así de potencia de luz. Aquí está, este es. Entonces yo digo, ¡pum! Créeme, tú no vas a poder nada. Por eso que cuando Juan se voltea, lo que ve en el medio del trono es un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Y por favor, con toda sinceridad, ¿tú no crees que Jesús es un animal con 7 ojos? ¿Tú no crees que es un cordero, cierto? Porque la Biblia dice que vio y en el medio del trono había un cordero como inmolado, 7 cuernos, 7 ojos. Entonces explícame tú entonces, o sea, Jesús es un cordero, un animal con 7 ojos. O sea que el que tiene oídos para oír, oiga esta enseñanza, porque después de esto hay un compromiso total de que tú estás en una doctrina que va a cambiar tu vida para siempre. Entonces, puesto los ojos, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, ¿qué cosa ve? ¿Qué vio? Vio los cielos abiertos. Otra vez, cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de ¿quién? ¿Del Padre? A la diestra dexios de Dios, del poder de Dios. La diestra de Dios está escrito muchísimas veces, no es mi tema, pero la diestra de Dios es su brazo extendido, es su poder, es su majestad. Con mi diestra, dice el Señor, con mi poder. O sea que Jesús estaba en el poder de Dios. Lo que pasa es que se dejó ver para que lo vean quién era, porque si no, no se puede ver nada. Él es la sustancia del Dios invisible. Entonces apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, miren lo que decía. ¿Qué decía? Dios, o decía Padre. Sí, porque el Padre estaba allí y Jesús estaba acostado, se supone. Entonces, ¿a quién va a orar? ¿A quién va a orar Esteban si estaba el papá y el Hijo? 2 personas, un solo Dios. Ok, ¿dónde estará el Espíritu Santo? Ah, verdad, él estaba lleno del Espíritu Santo. Ok, eran 2 nomás entonces, o 3. O sea, decídete, ¿cuántas estaban en el cielo? El Padre 1 y el Hijo. O sea, quedamos con 2 entonces, no es trinitario. ¿Cómo sería esto? Unitario, trinitario, y el otro sería ¿qué? Binario. No sé. Pero acá, ¿qué es lo que dice? Vio los cielos abiertos y mientras apedreaban, él invocaba. ¿A quién? ¿A quién tú invocarías cuando te estás muriendo? A Dios, al único. ¿Y qué dijo él? Lean lo que dice él. Y decía, ¿qué decía? Señor Jesús.
salí de ti y vuelvo a ti. ¿Qué es lo que vio? Vio a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Padre, dijo, no, dijo Señor. No les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué significa esto? Que Esteban sabía quién era Dios. Que cuando él creyó en Jesús de Nazaret, que era el Mesías, sí, fue a verlo. Pero cuando lo vio y lo conoció y entendió, supo que era el que había salido de Dios. ¿Quién es el que salió de Dios? Dios mismo manifestado en carne. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está allá en el cielo. Y él estaba hablando. Este misterio solamente los puede recibir los humildes de espíritu. Pero los soberbios, los que no tienen amor fraternal, están ciegos totales. A mí me han llamado hereje, me han llamado unitario, me han llamado no sé qué, hasta mentiroso. Y se han ido a predicar el evangelio de la verdad según ellos. Dios dará el pago a cada uno. No te preocupes, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú que has estado difamándome. Ciegos, guías de ciegos. La palabra huíos, hijo, de acuerdo al diccionario bíblico, y la vez pasada lo leí aquí, creo que lo tengo acá. Huíos significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor. Hijo, huíos significa primariamente la relación. Hijo no es una persona, hijo es una relación con un progenitor. Eso es hijo. No es un nombre. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente va y cree que son tres personas. Nunca entendieron. Pablo, Pedro, Juan, Felipe, todos entendieron. ¿Por qué? Léelo. Todos bautizaron en el nombre de Jesús. Léelo. No hay ni siquiera un solo testimonio de que sus apóstoles, ojo, fueron apóstoles de Jesucristo que los vieron resucitados. O sea que ellos tienen bastante autoridad. Porque alguien me dijo, ay, pero Jesús dijo que hay que bautizarlos en Mateo 28, hay que obedecer al Señor antes que los hombres. O sea, ciego, guía de ciego, rebelde y soberbio. Que no quiere soltar una doctrina que nació del mismo infierno. Porque si alguien cree que, Constantino vio una señal, por esta señal vencerás. Averigüen bien y descubran que la que estaba detrás era una hechicera que era su madre, llamada Helena. Y ella fue la que hizo toda la historia, que le puso nombre a todo. Y todos se volvieron cristianos, sí seguro. Se volvieron idólatras, eso es lo que se volvieron. Y cambiaron el 25 de diciembre, lo que siempre había una orgía total, la siguieron cambiando, ahora es Navidad. El día del nacimiento del sol. Y al final de cuentas, la abominación más grande que habla Dios en Ezequiel, unos adoraban la estatua que despertaba celo, luego otros tenían imágenes de reptiles, otros a cera, ven, te voy a mostrar algo más abominable, y le mostraba otra cosa, y Dios le dice, te voy a mostrar algo más abominable, y al final adorando al sol. No, si los viernes cuando cae también. No saben que están adorando al mismo sol. Vamos a leer aquí una frase que Dios me dio. El Hijo sale de la sustancia del Padre. Dios sale de sí mismo despojándose de su gloria y obtiene el estatus de huíos, de hijo. Dios continúa siendo el mismo con toda su gloria y obtiene el estatus de Padre. Entre paréntesis, mayor. Por eso que es mayor es el Padre. ¿Por qué? Porque se quedó en su estatus de toda su gloria. Por eso es que nadie sabe la hora, solo el Padre. ¿Por qué? Porque está en toda su gloria. Dios continúa siendo el mismo con toda su gloria y obtiene el estatus mayor de Padre cuando sale del Hijo. Apocalipsis 21,
27, Apocalipsis 22, del 1 al 3. Dice, el trono de Dios y del Cordero. Voy a leer eso. La gente se confunde. La gente cree que Dios es un cordero, seguramente. Está hablando metafóricamente. Apocalipsis 21, 27. Dice, 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. ¿Qué es un cordero? Es un animal de 4 patas, que tiene 2 ojos, tiene lana blanca normalmente. O sea, Dios está hablando metafóricamente. Capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía ¿de dónde? ¿De dónde salía? Del trono de Dios. ¿Cuál trono? Del único. De ese trono, del trono de Dios, o sea, del Fos, de la doxa, de la gloria inaccesible, de esa gloria, de esa majestad salía. ¿Qué cosa salía? Dice que salía un río limpio de agua de vida. Pero ahí dice la palabra de Dios, salía del trono de Dios y del Cordero. Se está hablando metafóricamente del Dios bendito que se sacrificó y que caminó y que lo mataron y luego Él resucita y luego se sienta en su lugar de honor y de gloria y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está hablando de esa manera del único trono y del Cordero, o sea, del Dios bendito que se sacrificó. Versículo 3, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero. O sea, no dice del trono de Dios y del trono del Cordero. La gente lo lee así. O sea, el trono de Dios y ahora es un Cordero, ya no es el Hijo. Está hablando del estatus, de la condición. ¿De qué condición? Del bendito Dios que descendió, se sacrificó, purificando para sí mismo un pueblo santo para sí mismo. Él fue el que pagó el precio. Él fue el Cordero inmolado. Entonces, lo que sale del trono de Dios y del Cordero, porque Él es Dios. Sacrificado, resucitado, visto, creído, recibido arriba. No dice del trono de Dios y del trono del Cordero. Dice del trono de Dios y del Cordero. Recibe esa revelación y sé libre de toda mentira en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Esa verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De que estés pecando más. Y si por ahí tropiezas y la embarras, bueno, esa es una excepción. Abogado tienes, pero esa es una excepción. Confiesa tus pecados y sé limpio. Vete y no peques más, como dijo el Señor. O sea que Dios continúa siendo el mismo con toda su gloria y obtiene el estatus de Padre cuando de Él sale el Hijo. El trono de Dios y del Cordero. Jesús no es un cordero de 7 ojos y 7 cuernos. Está hablando de una aparición de Dios. El Padre es la gloria de Dios. El Hijo es la lumbrera que la emite. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, el doxa de Dios, la luz de Dios, ahí lo dice, la luz de Dios la ilumina. Pero el Cordero, o sea, no está hablando de un animal de 4 patas, está hablando del mismo Dios que se sacrificó. De Jesús de Nazaret que subió a su trono y se sentó en su gloria. Entonces está diciendo allí que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por eso dice el Padre aquí, el Padre es la gloria misma de Dios. Y el Hijo, cuando está aquí, el Cordero,
es la lumbrera que emite esa luz. Es como el ejemplo que hice. Imagínense que esto sea una tremenda lámpara de 1.000.000 de lumens. 1.000.000 de lumens. Que esto, hago así, no solo te deja ciego, sino te quema la cara. O sea, imagínate eso por un momento. Pero cuando está apagada, ves esta superficie azul. Pero cuando la prendo, tú ya no ves esto. Tú nunca vas a ver esto. Por eso Dios dice, la gloria de Dios y el Cordero, o sea, lo que está allí, que es el que emite. Esto es lo que emite la luz. El trono de Dios, la gloria de Dios y el Cordero. El que niega al Hijo no tiene al Padre, no tiene a Dios. De eso está hablando. Entonces, voy a terminar. Parece que este es mi último solo. Me toca terminar. Voy a leer. Dice, voy a solamente leer Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Ahí está. El Hijo del Hombre que está aquí, cuando viene, ya viene él aquí en el medio, en el centro, y viene abajo con la gloria. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 19, 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria. ¿Quién se va a sentar en el trono de gloria? Ahí lo dice Mateo 19, 28. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Quién va a venir? Dios, pero esta vez con su gloria. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará. ¿Quién? El Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre. ¿Se dan cuenta? El Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahí está. Más claro todavía. O sea, cuando la palabra de Dios dice que el Hijo va a venir en su gloria, es la gloria también del Padre y es una gloria que también la comparten los ángeles. No que van a venir dos dioses. No dice cuando venga en su gloria y cuando el Padre también venga en su gloria. Dice cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará, ¿en dónde? A la diestra del poder de Dios. ¿Dónde se va a sentar? Al dexios ¿de qué? Del Padre. No dice así, dice del poder. Se va a sentar a la dexios del poder de Dios. Se va a sentar en su posición de honor, de majestad y de gloria. Entonces el Padre y el Hijo no son dos personas, son condiciones, estatus y relaciones del mismo y único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La manifestación de la relación de esas condiciones o estatus es el misterio que dice que se propuso consigo mismo según Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Voy a repetir. Y aquí termino. Ni siquiera le repito. El Padre y el Hijo no son dos personas, son condiciones, como leímos, estatus, ¿qué significa hijo? Hijo no significa un nombre ni una persona. Hijo es una relación con el progenitor. Es una relación. Entonces el Padre y el Hijo no son dos personas, son condiciones, estatus y relaciones del mismo y único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el cual tiene un solo trono. Es la manifestación de la relación de esas condiciones o estatus, es el misterio que Él se propuso consigo mismo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando la verdad de la palabra de Dios que está para todos, pero que hay una sola forma de conocerla, que el mismo Dios te la revele. Y la condición es simple. El que se humilla, Dios le da gracia, porque escrito está, Él mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Bendiciones.